Amigos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en Ciberdiálogos. Un placer tenerlos aquí. Gracias por acompañarnos. Gracias también, debo decirlo, antes de continuar, por su apoyo, por su respaldo, por sus comentarios, por sugerencias, por sus críticas. Absolutamente cada uno de los comentarios que ustedes nos dejan en nuestra página de YouTube, por ejemplo, o en redes sociales, los leo, los valoro, los tomo en cuenta. Gracias de todo corazón. Y también, como siempre digo, gracias por compartir nuestros episodios, gracias por comentarlos en redes sociales, gracias por enviarlo a un amigo, a una amiga. Gracias porque de esa manera nuestra audiencia crece y podemos hacer esto mucho tiempo más y con todavía mayor calidad. Estamos a 5 meses, poco menos de 5 meses, de la que será, no cabe duda, la elección más importante de la historia moderna de Estados Unidos. Una elección única, por muchas razones. La primera de ellas tiene que ver con la naturaleza de los contendientes. Por un lado, Joe Biden, el hombre de mayor edad en buscar la presidencia, en ejercer la presidencia de Estados Unidos, en ser presidente de Estados Unidos, el demócrata Biden. Y por otro lado, el expresidente Donald Trump, que apenas hace 4 años era presidente de Estados Unidos, nunca reconoció su derrota democrática en el 2020 y ahora está de vuelta, lleno de agravio, siendo además ahora un criminal convicto después del juicio en Nueva York, en donde fue encontrado culpable de 34 cargos. Una figura inédita en la historia de Estados Unidos que da pie a una elección inédita en la historia de Estados Unidos. Los riesgos para Estados Unidos son muy grandes. Las consecuencias de esta elección van a reverberar no solamente durante el 2025 y los siguientes 4 años, sino más allá, porque determinarán, por ejemplo, el rumbo que siga el Partido Republicano. En Estados Unidos hay básicamente 2 partidos, el Partido Demócrata y el Partido Republicano, y el Partido Republicano está en este momento en un proceso de devoción. Está entregado a una figura. Es, en muchos sentidos, un culto a una persona, a la personalidad de su líder. Y su líder es, y créanme que si me hubieran dicho esto ustedes hace 10 años, nunca lo hubiera creído. Y por supuesto, si se lo hubieran preguntado a un político republicano, se hubiera muerto de la risa. El líder es y será, por lo menos hasta la elección de noviembre, Donald Trump. Y digo hasta la elección de noviembre porque el límite de la terquedad en la política es siempre la derrota, o eventualmente la derrota. Si Trump pierde, el trumpismo se verá reducido, pero si Trump gana, podría convertirse en la corriente definitiva para las siguientes décadas del Partido Republicano. Para el Partido Demócrata las consecuencias también serían grandes, aunque en cuanto a su futuro no serían, creo yo, tan grandes. ¿Por qué? Porque más allá de Joe Biden hay muchas figuras jóvenes, muchas que en este momento no estaban preparadas para contender por la presidencia, dado que enfrente había una figura tan conocida como Donald Trump, pero que en la siguiente elección estarán presentes. Por cierto, del lado republicano también hay figuras más jóvenes que van a crecer. El caso es que mucho está en juego. Y no nada más para Estados Unidos, para el mundo, para América Latina, por supuesto para México. México es protagonista de esta elección, es protagonista de la vida pública estadounidense por muchas razones, todas ellas, por desgracia, negativas. Para hablar de este tema, Arturo Sarucán, ex embajador, diplomático extraordinario, con una gran trayectoria, un hombre que entiende como muy pero muy poca gente la realidad estadounidense y como muy pero muy poca gente la realidad de la complicada relación bilateral. Arturo Sarucán en Ciberdiálogos. Arturo, faltan menos de 5 meses para la elección presidencial en Estados Unidos y en unos días es el primer debate presidencial. En este momento la elección está en el filo de la navaja. Cualquiera puede ganar. Estados Unidos está polarizado entre un presidente
el presidente de mayor edad en el cargo, y otro hombre también casi octogenario que acaba de ser encontrado culpable de 34 cargos, enfrenta casi 60 más. ¿Cómo llegamos aquí? Déjame empezar con esa pregunta muy amplia, pero es importante. ¿Cómo llegamos aquí? Pues primero con un sistema político crecientemente disfuncional, dos partidos que al final del día siguen controlados por una partidocracia, pues mucho como lo que hemos visto en el caso mexicano ahora con las elecciones presidenciales. Un presidente en funciones que, si bien había prometido durante la campaña del 2020, precisamente por el tema de su edad, eh, em, poder tomar la decisión de ser un presidente, un solo periodo presidencial. Me parece que el enorme éxito logrado en las elecciones intermedias del 2022 un poco despistó a Biden. Es cierto, creo que como muy pocos presidentes en el poder, a Biden y al Partido Demócrata les fue espectacularmente bien, dada que la historia política de Estados Unidos siempre, con una sola excepción en la era moderna, que fue justo después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, que el electorado estadounidense, en este efecto digamos, arropar a la bandera y arropar al presidente, le dieron al presidente Bush una victoria en las elecciones legislativas. Pero siempre a un partido en el poder le va mal en las intermedias, a pesar de que el Partido Demócrata perdió el control de la Cámara de Representantes, pues le fue espectacularmente bien al partido. Muchas de las elecciones que se han dado después de las intermedias le ha ido muy bien al partido. Y yo creo que ahí Biden me parece que cometió un error doble de cálculo, pensar que solo él podía, y no deja de tener razón, hay que confesarlo, hay que ser honestos, la noción de Biden de que solo él podía reconstruir esa alianza que le dio la victoria en el 2020 y su convicción de que las caras nuevas, a quienes les podía haber pasado la estafeta o habían demostrado que no estaban listos o listas, el caso de la vicepresidenta quizá, o que todavía les faltaba un poquito de reconocimiento a nivel nacional, de kilometraje, etcétera. Entonces, por un lado tienes eso, y por el otro, pues tienes un partido republicano que ha perdido todo viso de columna vertebral, completamente trompizado, completamente agorzomado, preocupado de que la derecha los rebase por la derecha, es decir, que candidatos a senadores, a representantes más extremos que los que hoy por hoy ocupan esos escaños, pues los rebasen usando el mismo manual de la extrema derecha que ha usado Trump para comerse al partido. Y al final del día también creo que el tema más dramático, León, yo puedo pensar en muchos ejemplos, particularmente un par de ellos, que nos da la historia relativamente reciente de la humanidad, en donde alguien que ha sido electo democráticamente una vez que llega al poder socava, destruye la democracia, pero en ningún lugar, en ningún momento puedo recordar un caso como el de Estados Unidos, en donde un hombre enjuiciado dos veces políticamente por el Congreso de su país, un hombre que intentó un golpe de Estado, que está acusado en cuatro casos criminales, en uno de ellos encontrado culpable por sus pares. El sistema político le permita volver a estar en la boleta, volver a competir. Y me parece que pues, esto es lo que nos pone en un lugar muy poco apetecible para buena parte de los votantes, que tú lo has visto, León, encuestas tras encuesta te subrayan que pues, no están fascinados con ninguna de las dos opciones y el problema es que al final del día eso te puede generar esta decisión de pues voto por el mal menor y eso pues es lo que en gran parte nos tiene en este filo de la navaja que tú describes en una sociedad no polarizada, brutalmente tribalizada. Sí, incluso peligrosamente tribalizada y polarizada. Muy peligrosamente porque en un país donde tienes 2.5 armas por habitante, el que Trump pudiese, si pierde la elección,
volver a regurgitar la patraña de que le han vuelto a robar una elección presidencial. Sí. Con todo lo que ha pasado, pues sí, sí, conlleva la posibilidad de que pudiéramos ver algunos conatos de violencia o violencia en el país. Digo, la única diferencia, menos mal, es que quien hoy detenta las correas del poder en la Casa Blanca no es Trump, sino es Joe Biden. Entonces ahí por lo menos tienes un corralito a lo que ya vimos en el 2020 con Trump en la Casa Blanca. Y Trump ha descrito con toda claridad qué es lo que piensa hacer si es que gana la elección y por eso es que los demócratas, enfrentados a una elección tan cerrada, han tomado algunas decisiones mayormente inéditas, digamos, por lo menos en las últimas décadas, inéditas. La primera de ellas, la apuesta de un debate a principios del verano. Ya en unos días, el 27 de junio, es el primer debate. Habrá otro meses después, en septiembre, si mal no recuerdo, en tiempos más habituales. Déjame preguntarte esto, qué piensa ganar Biden con un debate tan temprano en el año electoral? Es una apuesta arriesgada. Sí, sin duda es arriesgada, pero también me parece que es consecuencia de lo que estamos viendo en este momento. Un presidente Biden que requiere dar un golpe de efecto, mandar la señal de que un poco la apuesta del propio equipo campaña del presidente Biden, de que una vez de que el electorado estadounidense se enfoque en la contienda presidencial, porque tú lo sabes bien, aquí en Estados Unidos ni las encuestas ni el electorado reflejan lo que puede pasar y no nos dan una Polaroid, ya no digamos radiografía, no nos dan una Polaroid más o menos certera de cómo está inclinándose la intención del voto hasta después de las convenciones de los partidos y ciertamente en las encuestas que empiezan a salir después del Labor Day, el Día del Trabajo aquí en Estados Unidos, que se celebra a principios de septiembre, que es cuando ahora sí las encuestas, sobre todo a nivel estatal, en esos estados bisagra que van a decantar la elección, son las que nos empiezan a dar esa Polaroid más certera. Entonces, primero yo creo que Biden lo que está buscando es un poco poner una pica en Flandes y mandar la señal de que él sí tiene una estrategia clara para ganar en noviembre. Va a buscar hacer lo que ya la campaña empezó a hacer, sobre todo a partir del veredicto en Manhattan, a contrastarse a él con Trump, es decir, un hombre que tiene 4 procesos criminales, que ya ha sido condenado, que ya ha sido declarado culpable en uno, que va a recibir la sentencia el juez 4 días antes de la convención republicana en Milwaukee, donde le levantarán la mano ya como él candidato de jure del Partido Republicano. Entonces creo que mucho lo que pretende Biden es establecer este contraste con Trump, aprovechar que si, digo, todo el mundo está enfocado en la edad y la supuesta senilidad de Biden, yo no creo que Biden es senil. Cada vez que lo he visto en corto, que he platicado, he tenido la oportunidad de platicar con él como presidente un par de ocasiones, es perfectamente lúcido. El problema es que a esta edad le cuesta mucho más trabajo controlar el tartamudeo y ahí es donde parece que su disco duro está frenando. Pero digamos, en momentos en que sigue persistiendo dudas sobre la edad y la capacidad de Biden de poder ejercer el cargo durante 4 años más, en este momento Trump está cometiendo un día sí y el otro también una serie de dislates y desvariaciones que creo que la campaña Biden quiere tratar de aprovechar y contrastar con eso lo más rápido posible. Es arriesgado porque si efectivamente Biden se le pasma el disco duro o Trump lo lamparea en el debate, pues vamos a tener un verano bien, bien, bien complicado, bien largo frente a nosotros, pero la apuesta a la Casa Blanca es que precisamente eso todavía le puede dar tiempo a Biden y al Partido Demócrata de recuperar terreno y de mitigar potencial daño entre ahora el debate de septiembre y evidentemente las urnas el 5 de noviembre. Y ya lo decías, que una de las apuestas del Partido Demócrata y de la campaña Biden es identificar a Trump como lo que es, un criminal convicto, pero al menos entre los votantes republicanos, de acuerdo con las encuestas, los problemas legales de Trump, inéditos en la historia estadounidense, también hay que subrayarlo, no hacen mella y en algunos casos al contrario han generado un efecto, al menos entre los republicanos, de respaldo, una suerte de rally around the flag, dicen los americanos, en este caso el estandarte siendo el expresidente Trump a los republicanos.
Te planteo una pregunta que francamente nunca pensé hacer. ¿Crees que al final de cuentas ser un criminal convicto beneficie al candidato republicano o lo va a perjudicar? A ver, en términos de la movilización de su voto duro y de quienes, a pesar de que apesta Trump, pero jamás votarían demócrata, ciertamente lo va a fortalecer. Donde el tema puede tener una incidencia importante, y creo que estamos cerca de saber si efectivamente las secuelas de este primer juicio en Manhattan han impactado a este segmento del electorado, es en el votante indeciso o independiente. Y hay que recordar que al final del día, como votan republicanos y como votan demócratas, pues básicamente no modifica la ecuación. Es decir, va a ser ese 10% del electorado estadounidense que es independiente o indeciso en 5 o 6 estados de la Unión Americana, en 5 o 7 condados de esos estados, y un total de quizá 200,000 votos repartidos en esos condados, mayoritariamente en zonas suburbanas, que es donde hoy se ganan o se pierden las elecciones presidenciales en Estados Unidos, mayoritariamente votantes indecisos independientes y, ojo, mayoritariamente mujeres. Y aquí me parece que sale a la luz lo que creo que puede ser al final del día el tema kriptonita para el Partido Republicano, El que, aborto. que decante a favor de Biden y de los demócratas, que es el tema del aborto, León. Sí, el tema del aborto que fue tan importante junto con la defensa de la democracia en aquellas elecciones del 2022. Y ya que hablabas del sistema electoral de Estados Unidos, pues quizá no todo el mundo comprende que importa más la suma de estados en juego, los estados bisagra, como tú les llamas, que el total de los votos emitidos en el país. De hecho, si importara la mayoría aritmética de votos, los demócratas ganarían prácticamente todas las elecciones presidenciales. Es la diferencia entre el llamado colegio electoral y el voto popular. Ahora, hay dos grandes regiones que van a decidir esta elección potencialmente, Arturo. Los estados del sur-suroeste, Georgia, y luego más hacia el oeste, Nevada y Arizona, y los estados del llamado Cinturón del Óxido, la antigua zona manufacturera de Michigan, Wisconsin, Pensilvania. ¿Qué caminos tiene cada uno de los candidatos para ganar tomando en cuenta esos dos grandes bloques? Mira, en función de cómo están en este momento las encuestas, las tendencias de voto, las percepciones de sectores demográficos clave para uno y otro partido, en el caso de Biden particularmente, voto joven, voto de hombres latinos y el voto de afroamericanos, es posible que Biden pudiese perder Arizona, Nevada y potencialmente Georgia. Para eso es, por lo tanto, fundamental para Biden no perder ninguno de los 3 estados del medio oeste, Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Y ahí es donde buena parte de los esfuerzos del presidente Biden están enfocados en términos de muchos de los programas de construcción en materia de infraestructura, mucho lo que estamos viendo en toda una serie de programas para la reconversión industrial del país, en el hecho, en un tema que nos impacta a México y a Canadá, León, en el marco del Tratado de Libre Comercio, el hecho de que a pesar de que Estados Unidos perdió un panel que iniciamos México y Canadá con respecto a las reglas de origen en materia de productos de autopartes y del sector automotriz, desde enero que falló el laudo, el panel con el laudo, es la hora que Biden no se ha pronunciado si Estados Unidos va a cumplir o no con el laudo. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es ese voto de trabajadores de cuello azul que votaron a favor de Trump en el 2016 y que Biden logró recuperar en la elección del 2020 y que le explican en gran medida por qué le ganó a Trump. Entonces, el camino de Biden, la senda de Biden en esta curiosa suma que uno tiene que hacer con los estados, en este momento se reduce a mantener esos tres estados que además tradicionalmente... Mantener esos 3 estados y con las acciones que está tomando en materia migratoria, tanto las acciones de
limitar el acceso de asilo, es decir, acciones que saldrían de un manual de juego migratorio del Partido Republicano, como la decisión anunciada hoy de que va a permitir a matrimonios cuyo una de las dos parejas es indocumentado, a legalizarse en Estados Unidos. Es decir, está jugando con estos dos aspectos de la política migratoria, lo que para muchos estadounidenses es la imperiosa necesidad de fortalecer los controles migratorios, pero a la vez mantener canales y vías de legalización de una política migratoria humana, sensible, responsable. Entonces, Por me un lado, parece entonces, déjame hacer este resumen. Por un lado, entonces, ya hablaremos ahora de la apuesta migratoria. Esa apuesta migratoria tiene los ojos puestos en los, sobre todo, Arizona, Nevada y quizá específicamente Arizona. Arizona sobre todo. Me parece que el plan básico de la Casa Blanca es Ganar obtener Arizona. tres, tres estados del medio oeste más Arizona. Sí, y si así fuera, Biden ganaría con claridad. Los cálculos ahora indicarían que esos tres estados del sur están no perdidos, pero están en riesgo y la apuesta son los tres estados del cinturón del óxido. Apuesta complicada porque, como dices tú, depende del voto Y que blanco. Ahora, además, además, perdón, León, nos puede llevar a un escenario complicadísimo, que es claro. un empate en el colegio electoral, que no te platico la caja de Pandora que nos abre. Eh, y bueno, de esos tres estados, dicen los expertos, y supongo que tú, siendo uno de ellos, estarás de acuerdo, el estado clave es Pensilvania. Pero déjame ir a el voto hispano. Una de las grandes incógnitas de este año es el voto hispano. De pronto parece que suficientes votantes hispanos se han acercado a Trump precisamente en esos estados del suroeste para poner en peligro la reelección de Biden en Nevada, por cierto, donde te encuentro ahora que hacemos esta conversación, en la propia Arizona. Habrá que ver si se concreta en noviembre esta dinámica, pero por ahora, ¿cómo explicas ese fenómeno, este renovado atractivo de Trump con algunos votantes hispanos, no todos, con algunos votantes hispanos que tradicionalmente han votado demócrata? Mira, para empezar, yo creo que son algunos remanentes de la figura del hombre fuerte que a muchos votantes latinos les siguen haciendo tilín, tilín. Hay algo en el ADN que este tipo de figuras Nos atraen. gustan los caudillos. Nos gustan los caudillos, nos gusta la apariencia, porque de ser un empresario exitoso ya nos hemos ido dando cuenta que hay poco de eso, pero digamos, la apariencia que es un hombre, un empresario exitoso, que ha hecho su imperio, que dice las cosas como son, y también en parte porque hay lamentablemente este fenómeno de yo ya llegué, yo ya subí y jalo la escalera atrás de mí, es decir, el fenómeno de yo hice lo que tuve que hacer para estar en este país, ya soy un residente legal o yo ya nací aquí en Estados Unidos, pero estos que están tratando de entrar de manera ilegal por la frontera, pues no deben tener esa oportunidad. Entonces me parece que hay una especie de combinación de factores. Ha habido también un impacto muy importante para sectores del voto hispano en términos de los costos de la vida, de la inflación en particular, que ha pegado a estos sectores del voto latino que están preocupados, molestos, sobre lo que esto implica para su bienestar y para su poder adquisitivo. Entonces yo creo que es una confluencia de factores. Ciertamente no es un modelo nacional. Me parece que esto que estoy describiendo se da sobre todo en lugares como Nevada, como Arizona, ciertamente el sur de Texas, porque en otros lados ese voto latino, particularmente, por ejemplo, en Georgia, fue clave para darle la victoria a Biden en el 2020. Entonces, me parece que depende mucho de qué parte del país estás viendo. Más que en ninguna otra, quizá la migración va a ser un tema decisivo en esta elección. Y cuando hablamos de migración, creo que, y esto es parte, supongo yo, de la respuesta y la manera de entender esto, no es nada más la migración, es la frontera. Y la idea de que la frontera es, pues, el origen de muchos males. En algunas encuestas, los estadounidenses identifican a la migración como el principal problema que enfrenta el país, el número uno, más allá de los retos económicos y la inflación y lo que sea, la migración, el número uno. ¿Qué explica que la migración sea vista como una amenaza antes que una oportunidad? O
como un activo que objetivamente, y ahí están las cifras, desde la economía hasta muchas otras cosas, es un activo para Estados Unidos. ¿Por qué tanta gente lo ve como una amenaza? Yo siempre he subrayado que la inmigración no es una amenaza para que Estados Unidos confronte, es una oportunidad para que capitalice este país. Pero lamentablemente quizá la respuesta a León de manera, pues ahora sí que destilada a su máxima expresión es que las palabras importan. Y este discurso y esta narrativa trompiana desde el 2016 de caracterizar la frontera con México como el verdadero flanco de inseguridad para los estadounidenses, de demonizar, de enchapopotar y emplumar a los migrantes, usar lenguaje hitleriano en el sentido de que envenenan la sangre de los Estados Unidos. eh, Lamentablemente tiene consecuencias y hemos visto que un número importante de estadounidenses se han comido esta narrativa y esta visión y esta versión de lo que implica la migración. Además, el alcahueteo político electoral del tema por parte de gobernadores como DeSantis y como Abbott, que hay que decirlo de manera muy eficaz, decidieron empezar a mandar migrantes hacia zonas metropolitanas como Chicago, Nueva York, etcétera. Digamos, le exportó la frontera a comunidades, a zonas del país que no veían los muchos retos que efectivamente conlleva una frontera como la que compartimos México y Estados Unidos. Y eso explica por qué incluso alcaldes de ciudades progresistas que se han llamado siempre ciudades santuario para los migrantes como Nueva York, han estado presionando a la administración Biden a que asuma posturas mucho más duras en materia de aplicación de las leyes migratorias en la frontera, pero a la vez también me parece que esto, como todo generalmente en la política, le da a los demócratas una especie de jiu-jitsu león. Y nos lo demostró Tom Suozzi, este legislador que ganó Uh -huh. la elección especial para este escaño del inefable George Santos, que fue defenestrado por parte de su bancada, en donde Suozzi lo que hizo fue este equilibrio que ahora está tratando de replicar Biden con sus acciones en los últimos días y semanas en materia migratoria. Por un lado, subrayar la imperiosa necesidad de mejorar los controles estadounidenses en la frontera, de decidir quién entra, quién no entra, y a la vez subrayar el enorme potencial, esa enorme oportunidad que la migración abre a un país como Estados Unidos y al enorme impacto y beneficio socioeconómico que la migración y los refugiados siempre han aportado a este país. Y Y es ahí donde señalar, Arturo, y señalar que los republicanos rechazaron por orden de Trump una reforma migratoria que yo, que como tú, digamos, he seguido esto tanto tiempo, cualquier otro partido republicano habría dado un brazo y quizá la mitad del otro por tener una propuesta de reforma migratoria nunca, tan nunca, dura y lo nunca, rechazaron hace nunca, unos meses. nunca en la historia, desde que empezó en serio el debate sobre la reforma migratoria en Estados Unidos en la primera década de este siglo, nunca había habido una iniciativa de ley que daba todo lo que querían los republicanos y no daba nada o no ponía nada sobre la mesa de Uh lo que -huh. era importante para los demócratas. Y Trump, con la decisión de poder seguir alcahueteando el tema migratorio y poder seguir esquinando a Biden, obliga a la bancada republicana a echar marcha atrás, a desconocer lo que habían negociado, y lo que Biden está haciendo es sacando aspectos particulares de esa iniciativa de ley, de ese proyecto, y a través de órdenes ejecutivas, las está instrumentando y diciendo, es lo que ustedes rechazaron. Por cierto, que esa propuesta que señalas venía también con el respaldo, la aprobación, había sido trabajada por un panel no solo bipartidista, sino con una senadora independiente, un republicano, un demócrata, en fin, no podía ser más consensuada esta palabrita que nos gusta en México y aún así el Partido Republicano decidió no ir hacia adelante. Ahora, hace años te pregunté, hace muchos años te pregunté si te molestaba que nadie hiciera preguntas sobre México en los debates presidenciales. Y me dijiste algo que me sorprendió y que nunca se me ha olvidado. Me dijiste, mira, hay que agradecerlo. Mejor no ser tema. Pero ahora somos tema, seremos tema y no solo eso, seremos protagonistas.
¿Qué papel ha jugado el gobierno de México en este ajedrez político estadounidense en estos años? Pues es que no hemos jugado nada. O sea, me gustaría decir que dejamos de jugar ajedrez y estamos jugando matatenas. Es que ni siquiera estamos jugando matatenas, León. Pero Eh, estamos ah, manipulando, pero el gobierno ha manipulado, digamos, el grifo migratorio y entiende Sin que duda, puede. el presidente López Obrador ha estado, esta palabra en inglés que me encanta, pero que no existe una traducción al castellano de weaponizing, ha estado usando la migración y los flujos migratorios para ejercer presión sobre Estados Unidos, sobre Biden. ¿Por qué? Porque lo que quiere López Obrador es garantizar que la administración Biden y Estados Unidos no se entrometen en los temas que él considera son prerrogativa de México y de los mexicanos. Es posible, León, que entre ahora y el 1 de octubre, hay que recordarlo, López Obrador entrega a la banda presidencial todavía un mes y pico, un mes y días antes de que los estadounidenses acudan a las urnas. No me extrañaría que entre ahora y el 1 de octubre López Obrador decida volver, como lo hizo en diciembre del año pasado, que obligó a los secretarios Blinken y Mayorkas en plenas vacaciones decembrinas a volar el 27 de diciembre a México a negociar con López Obrador, cuando México de un día para el otro, a principios de diciembre, anunció que iba a dejar de repatriar venezolanos y otras nacionalidades porque no tenía el presupuesto para hacerlo, que el observador se vea tentado a volverlo a hacer, primero para blindar lo que se viene en septiembre, que es el famoso plan C a través del Congreso, y que crecientemente en Estados Unidos va a haber presión a que Estados Unidos de alguna manera se pronuncie. Y segundo, porque tampoco tengo la menor duda que al final del día el observador prefiere ver a su amigo Trump en la Casa Blanca que a un Biden reelecto. Entonces, sí es un tema real, pero eso no quiere decir que México ha estado jugando una carta estratégica con visión de futuro para fortalecer la agenda bilateral, para mitigar los costos y el daño para México. Es decir, desde Trump y sobre todo ahora en este ciclo electoral, no cabe duda que la campaña republicana, todos los caminos de la campaña republicana, León, pasan por la frontera con México. Ujú, Con el ujú. tema de las exportaciones, ahora con el tema de la posibilidad de operaciones de manufactura chinas del lado mexicano de la frontera, subiéndose, montándose sobre el TEMEC para poderle dar la vuelta a los aranceles y a las barreras comerciales que les ha impuesto Estados Unidos. Evidente el tema de la migración y sobre todo el tema del fentanilo y el crimen organizado. Es decir, esas son tres grandes ejes narrativos que llevan al tema que a mí más me preocupa, porque ya no es solo Trump, se ha convertido en el mantra de política exterior del Partido Republicano hoy, que es que los verdaderos retos a la seguridad global de Estados Unidos no son el revanchismo y la agresión Rusia en Europa del Este, no es el poder ascendente de China, no es lo que ocurre hoy por hoy en el Golfo Pérsico, en el Levante y en Irán. La verdadera amenaza a la seguridad de Estados Unidos proviene, emana de la frontera con México. Y eso es bien peligroso para un país como el nuestro, un país que además ha desarticulado, León, la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos, y que acabamos de ver un episodio que debería estar prendiendo todas las alarmas rojas, que es el caso de 8 tayikos que entraron por territorio mexicano a Estados Unidos, que han sido vinculados que se asume hoy por hoy El tienen Estado Islámico. vínculos con el grupo terrorista del Estado Islámico, fueron detenidos en 3 ciudades estadounidenses, en Los Ángeles, Nueva York y Filadelfia, pero Bueno, pues un ataque terrorista que haya, no, 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 colapsa la relación. Dios no lo quiera. Toquemos madera. Acá tengo atrás, tocamos madera porque eso sí sería harina de otro costal. Ahora, sin duda, México es ahora un villano útil. El costo político de atacar a México es cero y el rédito es muy alto, no solamente en materia migratoria, sino en una larga lista. La agenda es de verdad muy larga, como tú señalabas, la agenda comercial, el tráfico de opioides, la esfera migratoria, el crimen en México, en fin. El tema del agua del Río Bravo y los adeudos mexicanos, ese tema viene turbo cargado, va a ser un tema bien complicado, bien explosivo. México ya adeuda
agua en estos ciclos de cada 5 años con los cuales manejamos los recursos, tanto del río Colorado como del río Bravo. En el Sí. río Bravo se viene un conflicto político y diplomático con Estados Unidos severo por el manejo del agua. Y si creemos, digamos, las versiones más severas de los planes de Trump, los años a partir del 2025, si gana Trump, podrían incluir una campaña de deportación masiva que sería una crisis inédita. Ahora, con ese contexto, Arturo, no sabemos quién va a estar en la Casa Blanca en finales de enero del 2025, pero sí sabemos quién va a estar gobernando en México. ¿Qué consejo le darías a la presidenta entrante de México en función de Estados Unidos? ¿Dónde debe poner su atención en el primer minuto cuando se convierta Claudia Sheinbaum en presidenta de México? Pues que no puede, como López Obrador, estar chiflando en la loma y queriendo tragar piloncillo a la vez. Es decir, el manual del observador frente a Estados Unidos ha sido tratar de mantener en la medida de lo posible la relación económica comercial bien encaminada, sin demasiados exabruptos, a pesar de los dos, tres temas de conflictos y diferendos comerciales que traemos en energía, con maíz amarillo, con el tema de reglas de origen para el sector de autotransporte, pero en contraste, mantener todo el resto de la agenda con Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de temas globales y regionales, en materia de profundización de la agenda, a una distancia de kilómetros y kilómetros y kilómetros. Claudia Sheinbaum no se puede dar ese lujo, sobre todo si es en serio que entiende la brutal oportunidad que se le abre al país Uh -huh. con el mentado tema del nearshoring. Es decir, para que el nearshoring se convierta en esta verdadera oportunidad histórica, generacional, que puede cambiar el vector, ya no digas de la relación con Estados Unidos, del bienestar y la seguridad, la prosperidad de los mexicanos y de México durante una o dos generaciones. Tenemos que reactivar todos los demás frentes de la agenda con Estados Unidos, particularmente el tema de la seguridad, y ya no digamos el paradigma de política energética, para que precisamente México pueda capitalizar la reubicación y la relocalización de inversiones Mm. de China hacia el continente norteamericano. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema es que, pues por mucho que el equipo de transición haga y planee y elabore sesudas directrices para cómo va a ser su relación con Estados Unidos, pues al final del día, lo que ocurre el 5 de noviembre es lo que va a definir en muchos sentidos cómo nos paramos frente a Estados Unidos, porque una administración Trump a una administración Biden son dos hojas de ruta y dos escenarios radicalmente distintos para la relación con Estados Unidos. Y a mí me preocupa, no solo por lo que hemos ya comentado de cuál es la agenda de Trump con respecto a México. Yo sé que muchos en México dicen, ay, no, perro que ladra no muerde y los primeros 4 años no fueron tan malos. Mm. Créanme que lo que se viene puede realmente poner a prueba no solo la agenda bilateral entre nuestros dos países, sino a la política exterior y a los intereses nacionales de nuestro país. El que además encima de esa agenda de usar la fuerza unilateral para atacar al crimen organizado en México, de deportar, asumamos que no va a poder deportar a los 12 millones indocumentados de todo el mundo, los cuales 5 millones son mexicanos, pero con que nos aviente en sus primeros 3 meses a 100,000 migrantes indocumentados de todo el mundo del lado mexicano de la frontera, vamos a tener una crisis diplomática, social, humana, financiera en los municipios, estados fronterizos del país que no nos la vamos a acabar. Mm. La amenaza de los aranceles contra todas las importaciones en momentos en que México es el principal socio comercial y principal exportador hacia Estados Unidos. Pero además, encima de todo, un potencial presidente Trump que su trato con las mujeres y su relación con las mujeres es bien complicada. Y por lo tanto, la manera en que él interactúe con la primera presidenta mujer de México, Ujú. por mucho que va a olfatear el importante mandato que obtiene en las urnas, y eso siempre para un bully, pues es una muestra de poder y la reconoce y la respeta, la relación de él hacia una mujer con un hombre que es misógino puede ser bien complicado también. Claro. Uf, ese es el escenario. Y
creo que haces bien en decir que no estamos siendo alarmistas. Arturo, siempre un privilegio escucharte. Gracias, gracias por estar en Ciberdiálogos. Gran placer, Leo. Hasta ahí nuestra conversación con Arturo Sarucán. Fascinante escuchar al embajador Sarucán. Gracias, amigos, por seguirnos. No se pierdan esta semana el debate presidencial estadounidense. Va a ser, estoy convencido, como ya lo decíamos con Arturo Sarucán, un momento central en la campaña rumbo a la elección de noviembre. En muchos sentidos, este debate va a establecer la narrativa rumbo a el verano, y tradicionalmente es en el verano en donde de una u otra manera van, digamos, construyéndose los cimientos de la percepción pública de este o aquel candidato, para bien o para mal. Así que este debate será fundamental. No será definitivo, pero será fundamental. No se lo pierdan esta semana. Regresamos el lunes con una nueva conversación en Ciberdiálogos. Gracias, síganos en redes sociales, @LeonKrause, síganos en Letras Libres también, nuestras redes sociales, síganos en nuestra página de YouTube, síganos en nuestras plataformas de podcast y aquí nos vemos y nos escuchamos de vuelta el lunes próximo. Gracias.